Tengan ustedes muy buenos días a todos quienes nos ven a través de las distintas plataformas, a través de los distintos medios electrónicos. Estamos aquí para celebrar el 35º aniversario del lanzamiento del satélite Morelos 1, la fecha 17 de junio de 1985. Efectivamente han pasado 35 años desde que México empezó su participación, su incursión en las labores del espacio. Tengo enseguida el gusto de presentarles al doctor Salvador Landeros Ayala, quien es el director de la Agencia Espacial Mexicana. Salvador Landeros. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, señor secretario, señora subsecretaria, muy distinguida audiencia. Hoy conmemoramos el lanzamiento del Morelos 1, primer satélite de telecomunicaciones de México. Fue un sistema para ampliar la cobertura y calidad de los servicios de voz, datos y video, tanto en zonas urbanas como rurales. Pero sobre todo, para fortalecer y afirmar nuestra calidad de país soberano, nuestros valores culturales y nuestra esencia como nación libre e independiente. Con el ideario de José María Morelos y Pavón, quien encabezó el más decidido movimiento por la independencia de México. El Morelos 1 y el Morelos 2 fueron lanzados el 17 de junio y el 26 de noviembre de 1985 por medio de los transbordadores Discovery y Atlantis de la NASA respectivamente. En octubre de 1980, la SCT inició los estudios del proyecto de un sistema de satélites que satisficiera la demanda de servicios de telecomunicaciones del país, y en 1982 se convocó a concurso para seleccionar a la empresa que se encargaría de su fabricación, otorgándose el contrato a Hughes Communications International. En los estudios para llevar a cabo el proyecto participaron los ingenieros Miguel Eduardo Sánchez Ruiz, entonces subdirector general de servicios de la Dirección General de Telecomunicaciones, y José Luis Almazán Ferrer, jefe del Departamento de Comunicaciones Espaciales, de quien dependían los ingenieros Tomás Salazar y Juan Manuel Zamudio Sea, y los responsables directos de darle seguimiento a las cláusulas del contrato hasta el lanzamiento de los dos satélites fueron, entre otros, los ingenieros Reinaldo González Bustamante, Miguel Méndez y Gerardo García Solís. Paralelamente al diseño, ensamble, integración y pruebas de los dos satélites, actividades apoyadas por la empresa Comsat, se inicia el plan de entrenamiento de los especialistas que habrían de operar el sistema, así como los preparativos para la instalación del Centro de Control de Iztapalapa. Siendo director general de Telecomunicaciones, el ingeniero Enrique Luengas Hub, se designó al ingeniero José Manuel Calderón Grajales, jefe del Centro de Control. Dentro del plan de entrenamiento, una de las mayores prioridades fue la de seleccionar a ingenieros con un perfil de experiencia, preparación, compromiso y capacidad. Así que de los 25 ingenieros seleccionados para acudir a las instalaciones de la empresa fabricante de los satélites, 13 tenían una amplia experiencia en el sector y 12 eran recién egresados de las carreras de ingeniería de instituciones públicas y privadas.
Hoy quisiera reconocer a ese grupo selecto de ingenieros que hicieron posible este gran proyecto que dejó una enorme huella en la historia de las comunicaciones mexicanas. Y me disculpo de antemano si omito algún nombre involuntariamente. En el área de Ingeniería y Cemento Terrestre, Rodolfo Neri Vela, Jorge López Chunia, Lucía Villafana, Rubén Torres, Juan Manuel Alonso, Manuel Manzano, Carlos Girón García, José Luis Reyes Gutiérrez. En Dinámica Orbital, Bruno Ramos Maza, Alfonso Rodríguez Ramírez, Rubén Delgado Delgado, Rosa Rodríguez Tinoco, Dionisio Tun Molina y Jesús Gutiérrez Albores. En Nave Espacial, Miguel Tirado Benítez, Erika Roesler, Luis Barba Berlanga, José Thompson Centeno, María Guadalupe Castellanos Vázquez Gil y Manuel García Nolasco. En radiofrecuencia, banda base, telemetría, rastreo y comando, José Manuel Calderón Grajales, José Ángel Lee Niebla, Roberto Suárez Gómez, Arturo Rodríguez Abarca, Carlos Rodríguez, Miguel Ángel Cruz Chávez, Roberto Maqueda, Arturo Ramírez, Humberto Flores González, Jorge Soni y Adrián Caldera. Los controladores iniciales fueron Roberto Bendancur Ruiz, Francisco Viveros Roa, Héctor Fortiz, Alonso Picasso, Pierre Bullán, Gerardo Moreno, Federico Hernández, Héctor Quijano, Jorge Morales, Héctor Gómez y Roberto Cedillo. Y en el área de comercialización, Baldomero Bravo Mondragón y María de los Ángeles Muñoz. Todos ellos, y la mayoría nos están viendo, contribuyeron y aportaron con los Morelos 1 y Morelos 2 en protocolos, procedimientos, cálculos y estudios que sirvieron de base a las siguientes generaciones de satélites y que a la fecha, en su mayoría, se continúan utilizando como referentes importantes con enormes posibilidades para satisfacer las necesidades materiales y sociales que determinan cualitativamente nuestro desarrollo. Quiero hacer un paréntesis para enviarle un afectuoso saludo al ingeniero Daniel Díaz Díaz, que nos está viendo, por todo el apoyo que recibimos de él en esa época. Pero ahora necesitamos un plan satelital integral e incursionar en un mayor desarrollo tecnológico, construyendo satélites pequeños, medianos y en el futuro satélites grandes, así como en el desarrollo de estaciones terrenas y equipo terminal para la transformación digital y servicios para el bienestar y la inclusión social. Necesitamos desarrollar una industria espacial mexicana. Otra aplicación de los satélites es la relacionada con la observación de la Tierra para agricultura, desastres naturales, seguridad y vigilancia, cartografía y ordenación territorial, ecología y medio ambiente, cambio climático y exploración de recursos naturales como petróleo y minería. Una tercera aplicación de estos instrumentos es la ciencia espacial, en la que hay que aprovechar el talento de los científicos mexicanos en la exploración de los planetas. Ahora, con el regreso del hombre a la Luna en 2024 y las oportunidades de exploración en Marte y el programa de vuelos tripulados, en los que en la reunión de directores de las principales agencias espaciales en octubre pasado se acordó que las agencias deben de contribuir en estos proyectos con grandes y pequeñas aportaciones. Varios
Países similares al nuestro ya construyen sus propios satélites, por lo que no debemos de quedarnos rezagados. El sistema Morelos fue un ejemplo de que con buenas prácticas y actitudes es posible lograr grandes proyectos, actitudes de compromiso, disponibilidad, interés, contribución y aportación. No quiero dejar de mencionar que el 26 de noviembre próximo estaremos conmemorando el aniversario del lanzamiento del satélite Morelos 2 y de nuestro primer astronauta mexicano, el doctor Rodolfo Neri Vela. Muchas gracias. Nos acompaña también la maestra Salma Jalife Villalón, subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Maestra. Agradezco al doctor Landeros Ayala la invitación para formar parte de este evento que conmemora un suceso de enorme relevancia para el sector de las telecomunicaciones en México, ya que con el lanzamiento del Morelos 1, nuestro país inició con éxito una incursión por el desarrollo tecnológico en la comunicación satelital. Esta es una fecha de celebración obligada y es un privilegio hacerlo en este espacio con quienes fueron los artífices de tan importante hecho. Pues con el Morelos 1, México dio un enorme impulso hacia las comunicaciones de vanguardia, los satélites geoestacionarios que cambiarían la forma de hacer telecomunicaciones y la radiodifusión para acercarnos más a la población. Los pasos previos a este importante suceso es que en 1968 nuestro país se afilió al sistema satelital Intelsat para poder transmitir por este medio los Juegos Olímpicos y en 1970 comenzó a rentar servicios satelitales a otros países. Lo significativo de esta incursión en la comunicación vía satélite es que México confirmó su intención de dirigir su mirada al espacio para aprovechar esta tecnología y así apoyar el desarrollo económico y social del país. Hoy debemos celebrar esta visión del gobierno mexicano, pues desde aquel entonces consideró a las telecomunicaciones y a la radiodifusión como herramientas de incremento a la productividad y como habilitadoras de justicia social. Aquella apuesta por la actualización tecnológica implicó enormes retos para el equipo de ingenieros responsable del proyecto. Con esto me refiero a que previo a 1982, fecha en la que el gobierno decide adquirir el primer sistema de satélites mexicanos, no poseían los conocimientos técnicos ni la experiencia para operar con recursos propios una tecnología tan compleja como la comunicación satelital, que, aparte de contar con el conocimiento y acompañamiento necesarios para la puesta en órbita de los satélites, requiere de especialistas cuya destreza radica además en poner a punto y operar eficientemente los centros de monitoreo y control ubicados en tierra, sin menospreciar las acciones internacionales que ante la OIT se deben de gestionar para coordinarse con otros satélites extranjeros. Sin embargo, gracias al apoyo y el liderazgo del ingeniero Jiménez Espriu, que en aquel entonces fungía como subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, los ingenieros mexicanos a cargo del proyecto se dieron sin tardanza a la tarea de adquirir la capacitación necesaria para asegurar la buena marcha de este nuevo proyecto de comunicación satelital. Así, durante los 2 años previos al lanzamiento, aquel equipo técnico se capacitó en Estados Unidos y absorbió todo el conocimiento necesario para operar desde territorio nacional, lo que habría de convertirse en el primer sistema de comunicación satelital mexicano inaugurado con el lanzamiento, puesta en órbita y operación del Morelos 1. Satélite que fue transportado al espacio por el transbordador espacial Discovery durante su 5º vuelo en la misión STS-51G de la NASA, cuyo despegue fue desde Cabo Cañaveral y fue posicionado en los 113.5 grados de latitud oeste. En mi opinión, el interés y el esfuerzo de este primer equipo técnico por asegurar el éxito del proyecto es algo que también debemos tener muy presente en esta fecha, pues su determinación y voluntad contribuyeron en forma decisiva a que México asumiera un liderazgo dentro del entorno de la comunicación satelital global, mismo que no ha perdido y que ha visto reforzado en el paso de estos 35 años. La dedicación y el esfuerzo de ese equipo de ingenieros sentó un importantísimo precedente en el desarrollo tecnológico de México, pues a pesar de no haber incursionado antes en la comunicación satelital, muy pronto se logró entender y manejarla en nuestro beneficio.
Prueba de ello es que en noviembre de 1985 el doctor Rodolfo Neri Vela se integró al equipo de astronautas. Neri Vela viajó en la misión STS-61B de la NASA en la puesta en órbita del Morelos 2. Además de este logro, los mismos ingenieros mexicanos que participaron en el lanzamiento del Morelos 1 propusieron colocar este segundo satélite en una posición orbital inclinada para poder alargar su vida útil. Su iniciativa resultó muy exitosa, pues el Morelos 2 operó por lo menos 4 años más de los 9 que originalmente se le habían calculado. Quiero hacer especial mención de uno de los ingenieros que mencionó anteriormente el doctor Landeros, porque gracias a este ingeniero es que yo incursioné en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace pues ya varios años, en 1992, cuando estuve como asesora del entonces subsecretario. El ingeniero Bruno Ramos fue el coordinador de asesores de esta subsecretaría y él participó con el doctor Landeros, un joven brillante que además en esa época llevaría al Campeonato Nacional de el extinto equipo Cóndores de la UNAM como mariscal de campo. Con todo esto, es claro que lo iniciado por el lanzamiento del Morelos 1 se ha convertido en un legado invaluable para el desarrollo del sector de las comunicaciones vía satélite. Gracias a ello, los ingenieros mexicanos de Telecomunicaciones de México actualmente operan con éxito y mucha precisión el sistema satelital mexicano MEXSAT, uno de los más avanzados y sofisticados satélites desde su lanzamiento. La puesta en órbita del Morelos 1 marca un hito definitivo en la historia del avance tecnológico de México y se convierte en una historia de éxito para el equipo de ingenieros mexicanos que participaron en el proyecto, pues su talento, dedicación y sentido de compromiso contribuyeron a la consolidación de una industria de las telecomunicaciones más robusta y mejor preparada para superar los retos de prosperidad, crecimiento, competitividad y de cierre de la brecha digital que nos plantea el futuro cercano. Muchísimas gracias. En este 2020 conmemoramos con orgullo el 35 aniversario del lanzamiento del Morelos 1, primer satélite de telecomunicaciones de México, que tuvo lugar el 17 de junio de 1985. Esa fecha hizo historia, pues significó la entrada de México al selecto grupo de países con un sistema satelital propio. Las inolvidables imágenes del transbordador espacial Discovery despegando desde las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral con el Morelos 1 a bordo, dieron la vuelta al mundo y quedaron grabadas en el corazón de toda la población mexicana. Como motivo de este gran orgullo nacional, México tenía un satélite propio por primera vez en la historia. De junio de 1985 quedará inscrito como un día histórico para las telecomunicaciones en México. Un proyecto que se inició en 1982, el de que México contara con su Sistema Nacional de Satélites, se cristalizó hoy al ser puesto en el Morelos 1, el primero de los 2 satélites que conformarán el sistema Morelos. Meses y años de trabajo, largos periodos de entrenamiento para decenas de técnicos mexicanos convergieron hoy en un mismo punto: la plataforma de lanzamiento 39A en Cabo Cañaveral, Florida. Ahí en una posición vertical se encontraba el transbordador Discovery, llevando entre su valiosa carga al Morelos 1. La cuenta regresiva se desarrolló sin problemas. Para los cientos de periodistas que nos encontramos en Cabo Cañaveral, pronto se disolvió la duda de si la nave sería al espacio, luego de las fuertes lluvias que cayeron la noche anterior, una que provocó que se interrumpiera durante 25 minutos, por razones de seguridad, las maniobras para abastecer de combustible al tanque principal del transbordador. El día amaneció claro con un cielo despejado. Se dio el visto bueno para el lanzamiento. Eran las 5:33 de la mañana, hora de México. La NASA informó que el lanzamiento se retrasó únicamente 40 milésimas de segundo, lo que lo convirtió en el más exitoso hasta la fecha. En cuestión de minutos, el Discovery a altura de más de 130 metros. Se desprendieron los 2 cohetes de combustible sólido del tanque principal, cayendo al mar para ser recuperados. El Discovery siguió su camino utilizando sus 3 motores principales hasta llegar a 300 metros de altura, y fue entonces cuando se desprendió el tanque principal de combustible. La nave comenzó a girar alrededor de la Tierra a una velocidad de más de 26,000 kilómetros por hora. Al llegar a su sexta órbita, tal y como estaba programado, se iniciaron las maniobras para colocar al Morelos 1 en el espacio. Era la 1:20 de la tarde, hora de México.
Minutos después se dio el visto bueno para que un mecanismo hiciera girar al satélite a razón de 50 revoluciones minuto. A la 1 de la tarde, 7 minutos y 51 segundos, se ordenó que se liberara antes que impulsaron al Morelos 1 fuera de la nave. El primer satélite mexicano de telecomunicaciones se encontraba ya en el espacio. El Discovery estaba a unos 30 kilómetros del lugar, en tanto que el Morelos 1 completó una vuelta a la Tierra. Fue entonces a las 2:23 de la tarde cuando se encendió el llamado cohete de propulsión de apogeo que impulsó al satélite a una órbita elíptica a 36.000 kilómetros de la Tierra. En aproximadamente 3 días se pondrá en marcha un segundo cohete de propulsión que colocará al Morelos 1 en una órbita muy similar a la necesaria para operar comercialmente. Centro de Control Espacial en Ixtapalapa, en la Ciudad de México, que desde esta tarde empezó las operaciones de control y seguimiento terrestre del satélite, se encargará de guiar al Morelos 1 a su órbita definitiva. Una vez logrado esto, se desplegarán las antenas y paneles solares y el Morelos 1 quedará listo para operar. Una comitiva de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por el titular de la dependencia, ingeniero Daniel Díaz Díaz, presenció el lanzamiento. Después se trasladó en avión al Centro Espacial Lyndon B. Johnson en Houston, Texas. Luego de una visita al Centro de Control de la misión, el secretario de Comunicaciones y Transportes de México ofreció una conferencia de prensa en la que confirmó que la colocación del satélite Morelos 1 fue todo un éxito. Anunció que el satélite comenzará a operar en julio próximo. Puesta en órbita del Morelos 1, se inicia una nueva etapa en el campo de las telecomunicaciones en nuestro país. México tiene desde hoy su propio satélite. Centro Espacial Lyndon B. Johnson en Houston, Texas, informó Francisco Fortuño, 24 horas. La firme determinación de los pioneros de aquel tiempo logró hacer realidad lo que parecía imposible. Y es que ningún país con las características de México había logrado tal avance tecnológico en ese tiempo. Esto fue hoy con una perfecta coordinación. Aquí se transmitió a todo el país el lanzamiento y los pormenores de Discovery Morelos 1. Técnicos, camarógrafos, ingenieros, conductores, reporteros, productores, todos enlazaron sus esfuerzos y la imagen del histórico momento llegó desde la Jusco a todo el país. La transmisión se inició exactamente a las 5:15 de la mañana. México entero presenció el despegue del Discovery. La señal de origen provino directamente a través de los satélites Intelsat cuarto y quinto. Enviaron la señal a la torre de telecomunicaciones desde las unidades móviles en Houston, Cabo Kennedy y el Centro de Control Espacial Walter Buchanan en Iztapalapa. El Salvador Landeros Ayala, subdirector de explotación de satélites nacionales, dijo que todo ha salido conforme a lo planeado. Esta tarde, alrededor de la 1:35 y unos 45 minutos, se enciende el motor de perigeo que lo pone en la órbita de transferencia. En esta órbita de transferencia durará unos 2 días para llegar finalmente a su posición definitiva, que esto ocurrirá aproximadamente en unos 3 días y medio. El 4 de octubre de 1982 se publicó la noticia de que se iniciaría la construcción del satélite mexicano Ilhuicahua, que en náhuatl significa el señor dueño del cielo, tras la firma de un convenio entre el entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Emilio Mújica Montoya, y el vicepresidente de la empresa Hughes Communication International, Norman Average. A finales de ese 1982 y principios de 1983 desapareció el nombre de Ilhuicahua, y en marzo de 1983 el proyecto de satélite se denominó Morelos, en honor de José María Morelos y Pavón, siervo de la nación, quien encabezó el más decidido movimiento por la independencia de México. Iniciaba entonces el sexenio en el que los ingenieros Rodolfo Félix Valdés y Javier Jiménez Espriu eran secretario de Comunicaciones y Transportes y subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico. Siendo ya secretario de Comunicaciones y Transportes el ingeniero Daniel Díaz Díaz, se realizaría el lanzamiento del Morelos 1, iniciando el plan de entrenamiento de los especialistas que habrían de operar el sistema, así como los preparativos para la instalación del Centro de Control de Iztapalapa, donde una de las mayores prioridades fue la de seleccionar a ingenieros con un perfil de experiencia, preparación y capacidad. Fue así que, el 3 de junio de 1985, se inauguró el Centro de Control y Seguimiento Terrestre del Sistema de Satélites Morelos, y el 17 de junio de 1985 se lanzó al espacio el satélite Morelos 1.
desde Cabo Cañaveral, Florida, en el transbordador Discovery, que entraría oficialmente en operación el 29 de agosto de 1985, con una comunicación entre la casa donde naciera el general José María Morelos, en Morelia, Michoacán, y la torre central de telecomunicaciones en la Ciudad de México. El satélite mexicano, que poseía una forma cilíndrica con 6.62 metros de longitud al desplegarse, así como 645.5 kilogramos de peso, representó un gran avance tecnológico para unificar las zonas rurales y urbanas, pues cubrió el territorio mexicano y ofreció servicios de telefonía, datos y televisión. Entre los primeros usuarios del revolucionario sistema Morelos estuvieron Televisa, Imevisión, hoy TV Azteca, Pemex, Teléfonos de México, servicios de telefonía rural, las cadenas de radio OIR, Raza y Radio Centro, y como redes públicas y privadas, CENEAM, ISSSTE, Banamex, Seguros de México, Chrysler, Tecnológico de Monterrey, el periódico El Nacional y la UNAM. Por ello hay que destacar la firmeza y determinación con la que el ingeniero Javier Jiménez Espriu, entonces subsecretario y hoy secretario de la SCT, impulsó el primer sistema de satélites nacionales. Él confió en directivos e ingenieros del Centro de Control desde el inicio de operaciones. Se demostró la capacidad de los ingenieros mexicanos, tanto por dicha iniciativa como por la habilidad para controlar y operar en forma exitosa a los satélites en los siguientes años, y resolver de manera exitosa los problemas que se presentaron en el caso del Morelos 1, como el caso de descargas electrostáticas, falla de 3 amplificadores y falla de un sensor de voltaje de la batería número 2, mismos que se detectaron y superaron oportunamente, con lo que el talento de nuestros ingenieros comenzó a destacar desde su debut mismo en la materia satelital. Una de las mayores satisfacciones que se tuvieron fue la autonomía en el control, operación e ingeniería, posterior al lanzamiento. En poco tiempo se asimiló la tecnología satelital y no fue necesario contratar apoyos como lo hicieron otros sistemas similares al nuestro, como los de AT&T en Estados Unidos, los de Indonesia o los de Brasil, por mencionar algunos ejemplos, en los que mantenían el apoyo de personal extranjero en la etapa de post-lanzamiento por 1 o 2 años. Hoy 17 de junio hubo un acontecimiento que por su enorme importancia me mantiene muy contento. De Cabo Cañaveral salió con rumbo certero la nave que transportaba a nuestro Morelos primero. El satélite, usted sabe, pronto va a entrar en funciones. Tendrá gran utilidad para las comunicaciones. Por esto mismo es enorme la importancia que esto encierra. Esto nos va a acercar más con los pueblos de la tierra. ¿Cuánto costó? Un dineral. Más que un tanque o que un avión, esos cargados de bombas para sembrar la destrucción. Y es que México, gaviota, lo digo con muchas ganas, cuando gasta su dinero, lo hacen cosas más humanas. De esta forma se demostraba a nivel nacional e internacional la capacidad de la ingeniería mexicana. La confianza siempre se mantuvo, principalmente por la experiencia y capacidad de nuestros ingenieros y por la seguridad de saber que la formación obtenida de nuestras instituciones de educación superior era una garantía en la realización de proyectos de gran magnitud. El icónico lanzamiento del Morelos 1, primer satélite de telecomunicaciones en la historia de México, abrió toda una nueva etapa de posibilidades tecnológicas que hasta hoy rinde frutos con las nuevas generaciones en materia de conectividad, banda ancha y comunicaciones, protección de la población ante desastres naturales y otros servicios de alto valor agregado tecnológico y social para nuestro país. Gracias a la gran visión de Estado y de futuro de aquellos visionarios que hicieron historia al cristalizar, contra todo pronóstico y con gran éxito, el sueño de lanzamiento del satélite Morelos 1, que hoy cumple 35 años y conmemoramos aquí, con gran orgullo nacional. Al señor secretario de Comunicaciones y Transportes, ingeniero Javier Jiménez Espriu, quien, como ustedes han visto, ha tenido mucho que ver con la presencia de México en el espacio. Ingeniero. Para mí es motivo de muchísimo orgullo y satisfacción haber tenido la oportunidad de participar desde sus inicios y estar hoy aquí con ustedes en la celebración de este acontecimiento. Y rendir homenaje a las dos personas que durante todo el proceso de fabricación y de lanzamiento y de la primera parte de la operación del satélite tuvieron
en apoyo directo, completo y total de este proyecto. Me refiero en primer término al ingeniero Rodolfo Félix Valdés, quien estuvo a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los 2 primeros años del régimen del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado como presidente de la República, y después, al renunciar el ingeniero Félix para asumir la candidatura del Partido Revolucionario Institucional al gobierno de Sonora, se hizo cargo de la Secretaría, fue designado secretario el ingeniero Daniel Díaz, que hoy afortunadamente todavía nos acompaña en la vida. Desde aquí le mandamos un saludo muy cordial al ingeniero Díaz, que si ha tenido oportunidad de ver esto, pues recordará aquellos tiempos en donde tanto él como yo, y muy particularmente el doctor Salvador Landeros, nos veíamos bastante más jóvenes. 2 personajes también que influyeron muy decididamente en la colaboración que tuvieron con quien habla fueron el doctor Salvador Landeros Ayala, quien tuvo a su cargo la Dirección General del Sistema de Satélites Nacionales, y el ingeniero Miguel Eduardo Sánchez Ruiz, que se hizo cargo de la Dirección General de Proyectos Especiales, que se creó con el objetivo de darle seguimiento al proceso de construcción y al seguimiento de las obligaciones del contrato que se suscribió con la empresa Hughes International. Tomamos en aquel momento una decisión que simplemente ratificó nuestro punto de vista acertado de tener confianza en la juventud, y el doctor Landeros organizó y coordinó la formación de este grupo de jóvenes a los cuales él se ha referido, y que se encargó de todo el seguimiento de la fabricación de los satélites, el conocimiento de los mismos, el control desde el lanzamiento mismo del satélite y después, posteriormente, de su mantenimiento y de su control. En aquel momento, aquellos jóvenes a los que acompañaban apenas, pero ya, 5 mujeres, en aquel momento la participación de la mujer en las labores técnicas no era muy frecuente, pero en el listado que hizo ahora el doctor Landeros, habrán ustedes notado que 5 damas en los diferentes espacios, en los diferentes subsistemas del control, ya participaron estas 5 jóvenes damas. Hace 35 años, tal vez un poco antes me refiero para señalar, porque se dice en el video que nos acaban de mostrar, muy bonito para muchos, emocionante para muchos más. Originalmente, en 1982, cuando se da la transición del régimen del presidente López Portillo al del licenciado de la Madrid, arranca pues el compromiso de la fabricación del satélite, y al sistema, el de los 2 satélites, le llaman Ilhuicagua, que quería decir señor dueño del cielo. Y así nos mantuvimos un tiempo, hasta que a principios de 1983, cuando estaba ya en plena fabricación, propusimos cambiar el nombre del sistema. Es una anécdota interesante y válida que tengo el propósito de escribir para dejarlo ahí en la historia. Hubo una moción de una empresa televisora de los 4 transpondedores de banda KU del sistema, buscar la forma de concentrar los haces para iluminar la zona de Los Ángeles, California, para llevar a la población de habla hispana un sistema que pudiera ser semejante al de una televisión de alta definición. Analizamos el asunto y vimos que no era ese el propósito del sistema de satélites,
sino el de comunicar a los mexicanos y el de llevar a los mexicanos información, cultura, educación, formación. Y que esa era la vocación del sistema. Y decidimos proponerle al presidente de la República cambiar el nombre del sistema y que se llamara Morelos, en homenaje a ese héroe de la independencia nacional, y que ese sistema de satélites sirviera para convocar a los mexicanos y para llevarles a todos y a cada uno de ellos los sentimientos de la nación que habían inspirado al héroe del sur. El señor presidente de la Madrid vio con muy buenos ojos aquella propuesta y desde entonces, de acuerdo con lo que aquí se ha dicho, mi memoria no es tan fiel, alrededor de marzo de 1983 se designó como sistema de satélites Morelos, y a los satélites, a los dos satélites, se les llamó Morelos 1 y Morelos 2. Aquel acto tenía una gran significación, le daba al sistema de satélites la vocación esencial que tenía. Con esos sistemas se iniciaron las primeras escuelas a larga distancia que se daban muy particularmente en la sierra de Oaxaca. Hoy todavía muchas de sus comunidades excluidas del progreso, hoy que estamos llevando caminos pavimentados donde todavía no lo había. En aquellos tiempos, en los 80s, se estableció un sistema educativo vía satélite utilizando los satélites Morelos. Y esto ratificaba pues la vocación de los sistemas, independientemente de que nos proyectaba, desde luego, en una posición muy importante desde el punto de vista tecnológico, a la altura de los países más adelantados. Yo creo que esta efemérides que hoy celebramos con todo entusiasmo, con toda emoción, debe ser conocida por todos, porque el brinco que se dio, la manifestación de las capacidades y los talentos de los jóvenes mexicanos, que quedó plenamente demostrado en lo que era la vanguardia del desarrollo tecnológico, pues es un asunto que tenemos que ratificar todos los días, y es un tema, el talento de los mexicanos, en el que debemos confiar todos los días. Sobre todo en un momento del país en el que, como estamos hoy, los retos son enormes, las necesidades del país siguen siendo gigantescas, las diferencias que hay entre los mexicanos siguen siendo lamentables y dolorosas, y en muchas ocasiones hemos recurrido a instancias externas cuando el gran potencial, la gran riqueza de nuestro país está en el talento de los mexicanos, y muy particularmente en el aprovechamiento del talento de los jóvenes, que, como en el caso del sistema de satélites Morelos hace 35 años, quedó demostrado plenamente y ha seguido demostrándose permanentemente en todos los actos en los que se ha tenido confianza en la juventud de México. Yo creo que la celebración de este acontecimiento no es nada más el que México haya iniciado la era de las comunicaciones vía satélite hace 35 años, sino que con esa iniciación se ratifican muchos de los valores de los mexicanos que tenemos hoy que sacar adelante, que tenemos ahora que estimular y que tenemos ahora que emplear en beneficio del país y para la satisfacción y la solución de los grandes problemas nacionales. Dentro de unos meses, en noviembre, como ha mencionado el doctor Landeros, celebraremos el lanzamiento del segundo satélite, Morelos, los 35 años también. Y en él, y lo recalcaremos plenamente, en él iría el primer astronauta mexicano.
Se vio en el video que nos acaban de pasar que en unos días antes del lanzamiento se inauguró en Iztapalapa el Centro de Control del Satélite, diseñado, comprado en el extranjero. No teníamos esas capacidades, no las tenemos aún, pero vigilado por los jóvenes mexicanos que asumieron el control de los satélites. Se vio también una imagen de una escultura que le pedimos al maestro Federico Silva, el extraordinario pintor y escultor, que diseñara con un sentimiento de modernidad y al mismo tiempo de arraigo a nuestras tradiciones y a nuestras costumbres. Y se vio la escultura que el maestro Silva tituló El Vigilante, porque él señalaba también que el sistema de satélites serviría para vigilar el crecimiento de la nación y que también el propio vigilante estaría al cuidado del sistema de control. Repito que en esa fecha, cuando se inauguró el sistema de satélites, el sistema de control de los satélites, en una ceremonia muy bonita, muy espectacular y también muy emocionante, se dio a conocer el nombre del primer astronauta mexicano, que a partir de ese momento tendría que ir a Houston, a las instalaciones de la NASA, a su capacitación, a su entrenamiento, a sus estudios médicos, etcétera. Y ahí se designó al doctor Rodolfo Neri Vela como el astronauta mexicano, y a los que lo acompañaron siempre se nombra un par de gentes más por si hay algún problema en el camino. Y el doctor Peralta y el doctor Mendieta, que fue el anterior director de la Agencia Espacial Mexicana, fueron los seleccionados 2 y 3 porque así son las cosas de la vida. El doctor Neri Vela resistió estoicamente todas las pruebas y fue el encargado de llevar la misión mexicana. Pero esta ceremonia, pues, esa designación del astronauta vino precedida de un amplio concurso en el que originalmente participaron más de 400 candidatos y candidatas de toda índole: investigadores, profesores, pilotos, pintores, escultores, gente que quería ver la Tierra desde el espacio para después pintarla o esculpirla o escribir una novela a la Julio Verne seguramente, y gente que se dedicaba a la investigación y a la docencia muy ampliamente. Una selección que duró mucho tiempo hasta que llegamos a la conclusión de estas 3 personas que representarían a México. Los 3 se fueron a Houston y estuvieron haciendo las prácticas y las pruebas correspondientes. En fin, son recuerdos hermosísimos en donde queda un sello fundamental. Los pasos que México da para irse a la vanguardia son pasos que tienen el apoyo de la seriedad, del talento y de la decisión de los mexicanos. Es por ello para mí muy grato el participar en esta ceremonia, en donde coincidentemente me toca en esta ocasión ser juez y parte para señalar que es uno de los grandes momentos del desarrollo tecnológico del país y de los sistemas de comunicaciones, y que es muy grato para mí como secretario felicitar a todos los que han participado en ello, a todos los que se han hecho responsables de cada uno de los pasos que se dieron desde la elaboración de los aspectos técnicos para la construcción de los satélites hasta hoy, que siguen controlando los satélites desde México. Aquí se señalaba que, a diferencia de otros países, México decidió controlar su propio satélite con sus propias fuerzas, con sus propias capacidades, y 35 años después seguimos diciendo que no nos equivocamos. Para mí es muy grato decirlo, y reafirma y confirma
la fe que he tenido siempre en la juventud mexicana. Muchas felicitaciones a todos y en noviembre platicaremos qué pasó con la segunda etapa de esta hermosa aventura que ha sido el ir al espacio para las comunicaciones de México. Muchas gracias. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes.